Bien, a continuación vamos a realizar la resolución para la ANOVA de una sola vía a un solo factor empleando algunas funciones de Excel para realizar un procedimiento relativamente manual, es decir, como si Excel fuera una calculadora. Entonces recordemos que la ANOVA de una sola vía o un solo factor va a determinar una variable numérica o continua y una variable categórica o discontinua. En este caso, la variable categórica se denomina tratamientos, que son los tratamientos experimentales o los diferentes aspectos que usted quiere medir. Por ejemplo, los tratamientos que se le puede dar a un alumno en clase. Y tenemos tres tratamientos en este caso: talleres en clase, tareas y participación. Entonces esa es la variable discontinua, pero cada uno de esos tratamientos se puede medir por medio de como si fueran variables continuas o variables de medición. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? La ANOVA simplemente nos va a permitir medir dos hipótesis. La primera hipótesis o hipótesis nula es que los mus de cada uno de los tratamientos sean iguales, es decir, que el promedio de la población sea igual para el tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento késimo, o sea, hasta la última columna. La hipótesis alternativa es que los promedios no son iguales y por lo tanto existen diferencias estadísticamente significativas que no son atribuibles a la aleatoriedad del muestreo. Ahora, ¿cuál es el primer paso para resolver una ANOVA? O por lo menos esta ANOVA de una sola vía o un solo factor. Entonces lo primero que debemos hacer es poder identificar la F de la tabla o F teórica. Para hacer eso necesitamos los grados de libertad y para hacer eso necesitamos definir una serie de variables numéricas. La primera de dichas variables se va a denominar K y va a representar la késima columna o el késimo tratamiento de la variable categórica. En otras palabras, va a ser la cantidad de columnas que tenemos en nuestra tabla. Para hacer esto lo podemos hacer manualmente o emplear una función de Excel denominada contará. Contará nos va a devolver la cantidad de celdas que tienen un relleno, ya sea numérico o alfabético o alfanumérico, y va a omitir todas las celdas que están vacías. Entonces contamos la cantidad de tratamientos y nos arroja un valor de 3. El siguiente dato que necesitamos lo vamos a simbolizar con la letra N y va a representar a la cantidad de réplicas para cada uno de los tratamientos experimentales. Y del mismo modo en que hicimos con la cantidad de columnas, simplemente lo podemos hacer manualmente o emplear la función contará para contar la cantidad de réplicas, que son 5. Con estos datos ya vamos a empezar a sacar unos datos que ya son calculados. Entonces, lo siguiente a tener en cuenta es el n total de datos que tiene la tabla, que va a ser igual a la cantidad de columnas por la cantidad de réplicas, asumiendo que cada tratamiento tenga la misma cantidad de réplicas. Pero este no siempre es el caso. Entonces esta fórmula solo va a aplicar para el caso en que todos los tratamientos tengan la misma cantidad de réplicas. Esta fórmula de hecho ayuda al procedimiento manual, en el cual la cantidad de datos va a ser igual a la cantidad de columnas por la cantidad de filas. En este caso va a ser igual a 15. Sin embargo, también se puede emplear una función, la función de Excel contará, para contar
todas las celdas con datos y va a dar el mismo dato, 15. Ahora vamos a determinar los grados de libertad. El primer grado de libertad que debemos obtener es la cantidad de los grados de libertad entre tratamientos, que va a ser igual a la cantidad de tratamientos menos 1. Entonces va a ser igual a la cantidad de tratamientos menos 1, igualados. Ahora vamos a obtener los grados de libertad internos, que va a ser igual a la cantidad total de datos menos la cantidad de tratamientos. Que en ese caso entonces va a ser igual al n, que es 15, menos k, que es 3, igual 12. Ahora debemos obtener la f o los datos para poder encontrar la f de la tabla. Entonces la f de la tabla nos dice que va a ser igual a los grados de libertad entre, que va a ser el numerador, dividido entre los grados de libertad internos, que van a ser el denominador. Evidentemente no se trata de una división, sino de buscar un valor en la tabla de Fisher para una alfa o límite de exclusión. Generalmente el alfa o límite de exclusión de todos estos datos siempre es del 95% o lo que es lo mismo al 0,05. Ahora el problema es buscar una tabla. El problema con las tablas, o por lo menos en mi caso, es que su resolución es muy pobre, así que no me permite mostrarle los valores fácilmente. Y por otro lado, también es conveniente mencionar que la tabla de Fisher puede construirse por medio de Excel. Vamos a abrir otro libro para mostrar el asunto. Vamos a decir entonces que esto va a representar el numerador y este acá va a representar el denominador. Los grados de libertad van de 1 hasta más infinito. Y desde 1 hasta más infinito. Y hay que tener en cuenta qué alfa vamos a determinar. Entonces, en este caso, el alfa va a ser igual a un número que va desde 0 a 1. Entonces va a ser 1 menos la probabilidad que estamos empleando. Si estamos empleando el 95%, va a ser a 1 menos el 0,95. Y eso nos va a dar el valor del alfa, 0,05. Vamos a darle más amplitud a las celdas de las filas para poder ver los decimales. Bien, una vez que tenemos los grados de libertad del numerador, del denominador y el alfa al cual lo vamos a hacer, debemos implantar la función de Excel que nos va a dar el valor de la f. Va a ser igual a inverso.f.cd. Nos va a pedir la probabilidad, que es nuestro alfa, 0,05. Punto y coma, los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Y tenemos el primero. Ahora el problema es que no podemos arrastrar tan alegremente. Primero que todo, debemos fijar la celda de la probabilidad, ya que esta es una constante. Entonces, al arrastrar, no queremos que B2 se mueva, ya que el alfa está ubicado únicamente en la celda B2. ¿Cómo hacemos entonces para fijar esa celda?
vamos a emplear el símbolo de dólar o el símbolo de valor de billete, como sea que se denomine, que se encuentra como segunda función del numeral 4 que se encuentra en nuestro teclado. Entonces Shift 4 y aparece. Entonces este primer fijador va a fijar a la columna B, pero todavía puede cambiar la fila. Por lo tanto, debemos fijar también la fila. Shift 4 nuevamente. Y con esto queda fija la celda constante del alfa. Ok. Ahora, si arrastramos hacia abajo, vamos a tener un nuevo problema. Y es que se está moviendo. Vamos a mostrarlo acá. Se ha movido la fila del grado de libertad. Y no podemos permitir eso, ya que esa fila debe permanecer constante. Entonces, vamos a bloquear la fila en C. Entonces bloqueamos la fila y de ese modo se va a mover tal cual lo necesitamos. Ahora al moverse hacia la derecha vamos a tener un problema semejante, y es que se ha movido la columna de los grados de libertad del denominador. Entonces en este caso debemos fijar la columna. Nos movemos acá, buscamos la columna de los grados de libertad del denominador y vamos a bloquear la columna que es la letra. Shift 4. Y ahora al mover debes quedar bloqueado. Una vez que hemos hecho estos bloqueos, sí podemos arrastrar, corroborando que siempre relacione los grados de libertad y el alfa correctos. Con esto ya tenemos enunciada nuestra tabla de Fisher. Entonces, regresando a nuestro problema, los grados de libertad del numerador va a ser igual a 2 y del denominador va a ser 12. Entonces vamos a buscar la columna 2, la fila 12 y el resultado para dicha f de la tabla va a ser igual a 3,88. Entonces, ¿por qué hice este procedimiento? Pues básicamente para enseñarles a buscar en una tabla de Fisher. Hay tablas de Fisher que vienen con un solo valor para cada grado de libertad, que generalmente es un alfa del 0,05. Hay tablas que nos muestran dos valores, el alfa del 0,05 y el alfa del 0,01. Sin embargo, si usted tiene el Excel, no se tiene que molestar con la tabla y simplemente va a colocar inverso punto entre punto inverso.f punto cd alfa del 0,05, grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador, y tenemos nuestro valor para el f de la tabla. Copiamos el formato. Listo, 3,89. Entonces, este 3,89 es conveniente resaltarlo, ya que esta prácticamente es la mitad del problema. Ahora, la otra mitad del problema es determinar la f calculada. Bien, entonces la siguiente fórmula a tener en cuenta es la siguiente. Y ya aparecen estos símbolos que parecen jeroglíficos.
Entonces, primero debemos leer esto. Entonces, ¿qué significa? Tenemos x con rayita que va a significar un promedio y el subíndice k. Como la k representa las columnas, esta expresión va a representar el promedio de k columnas o el promedio de la késima columna. Traducción es el promedio de cada una de las columnas. Este k se va a reemplazar por un número que va desde 1 hasta la última columna que tenemos y en este caso es 3. En otras palabras, vamos a sacar 3 promedios. Y la expresión que está a la derecha es evidentemente la fórmula para el promedio simple. Este sigma de acá, que va desde n igual a 1 hasta n enésimo dato, va a implicar que debemos sumar las réplicas o las columnas. Entonces cada vez en este video que miremos un sigma que va desde n igual a 1 hasta n igual a enésimo, va a representar una fila de columnas. Entonces, si es el promedio de la columna de la primera columna, este k se va a ser reemplazado por 1 y este de acá va a ser reemplazado por 1 y simplemente es sumar todos los datos de la columna 1 y así sucesivamente. Y lo dividimos entre la cantidad de datos de dicha columna. Lo hacemos un poco más pequeñito. Colocamos por acá. Vamos a resaltar esto con otro color para no confundirlo luego con otros datos. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. La forma manual, que es la que representa la fórmula antes mencionada, es igual a suma de la columna dividido entre la cantidad de datos que hay en esa columna. 41,6. Otra forma de obtenerlo por Excel es igual a promedio de la serie de datos que es la columna y da exactamente lo mismo. Vamos a mantener el mismo formato en todos los resultados. Ahora lo único que resta es arrastrar la fórmula para obtener los otros dos promedios que nos faltan. Ahora proseguimos con la siguiente fórmula. Bueno, que no nos agarre el pánico. ¿Qué significa esto? X doble rayita va a implicar un promedio de promedios, que se obtiene por medio de una suma de sumas dividido entre todos los datos de la suma de sumas. Esto manualmente es un proceso extremadamente engorroso. ¿Qué significa esto básicamente? Usted va a obtener la suma de columnas. Entonces, en otras palabras, toma cada dato individual, suma cada columna obteniendo los resultados para cada columna de la suma de datos. Y luego le va a pedir que sume esa fila de resultados para obtener la sumatoria total. Y eso se divide entre el total de datos. Sin embargo, como estamos tratando esto con Excel, simplemente lo vamos a resolver como el promedio de toda la matriz de datos. 26,6. Bien. A continuación viene otro de los pasos complejos de la ANOVA de una vía, y es la suma de sumas del cuadrado de diferencias de cada dato individual con respecto al promedio de promedios. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Debemos hacer una nueva matriz en la cual en cada una de las celdas coloquemos el resultado del cuadrado de la diferencia de cada uno de los datos de la matriz original menos el promedio de promedios.
Vamos a dejar esto grandecito por el momento y vamos a proceder a hacer dicha matriz nueva. Muy bien, tenemos nuestra nueva matriz. Esa matriz la vamos a denominar diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados va a ser igual a un dato individual de la C de la matriz original menos el dato del promedio de promedios, que es 26,6. Ahora viene el problema. No podemos arrastrar la fórmula de forma alegre, ya que al arrastrar se va a mover el dato del promedio de promedios. Entonces necesitamos que se mueva el dato particular de cada celda, o lo que viene en la fórmula como x sub kn, pero que no se mueva el promedio de promedios. Para hacerlo, nuevamente vamos a usar la función de fijar fila, shift 4, y fijar columna, shift 4 para la letra, y fijar fila, shift 4 para el número. Y de ese modo queda fija la celda que es el promedio de promedios, pero puede moverse la celda para el dato individual. Este es otro de los pasos que es extremadísimamente engorroso realizarlo manualmente. Ahora, como pueden ver, nos ha dado negativos. Significa que omitimos un paso y es elevar esto al cuadrado. Entonces, al resultado que obtuvimos anteriormente, vamos a aplicarle la función de cuadrados. Vamos a escribir en la barra de fórmulas potencia y abrimos paréntesis. El número va a ser igual a la diferencia que calculamos anteriormente y colocamos punto y coma. La potencia va a ser igual al valor de la potencia que está en la fórmula, o sea 2. Cerramos y ahora sí tenemos la diferencia de cuadrados, que se reconoce porque no hay ningún negativo allí. Nuevamente, este es un paso extremadamente engorroso si se realiza de forma manual. Ahora bien, en cada una de las celdas lo que tenemos es el valor del paréntesis sin las notaciones sigma. Ahora lo que debemos hacer es resolver las notaciones sigma de esta fórmula. La primera notación sigma que tenemos, si la reconocen, la había mencionado anteriormente, es la que va desde n igual a 1 hasta enésimo dato, es decir, la suma de las columnas. Entonces vamos a proceder entonces a sumar las columnas. Igual a suma de los datos de la columna y arrastro para las demás columnas. Y finalmente vamos a resolver el sigma de la fila para obtener la sumatoria total. Y ese sí es el dato que debemos tener en cuenta. Entonces va a ser igual a suma y vamos a sumar la fila para tener el último sigma. ¿Listo? Continuamos. La siguiente también es una suma de cuadrados y es también una suma de diferencia de cuadrados. Entonces en este caso tenemos el dato, un dato concreto, menos el promedio de una de las columnas. Y esta sumatoria de cuadrados se va a realizar por cada columna. Entonces, vamos a dejar esto aquí y vamos a empezar a leer esta fórmula. Entonces, tenemos que esto va a ser igual. Vamos a resolver primero el paréntesis interno. X sub kn va a representar un dato concreto.
digamos que el primer dato de la primera columna, menos el promedio de la columna número K. Como escogimos un dato de la primera columna, significa que va a ser restado al promedio de la primera columna. Y eso se tiene que elevar al cuadrado. Potencia, punto y coma al cuadrado. Nuevamente, en este caso, queremos fijar la celda del promedio, pero solo su fila, ya que luego deberemos realizar el mismo cálculo para cada una de las columnas. Entonces, las filas se representan en Excel por medio de los números. Entonces debemos fijar el número de la celda que está dando ese promedio. Entonces el verde es el promedio, entonces vamos a fijar el número 8. Shift 4 al lado del 8 y con esto, al moverla, deberíamos tener fija la celda del promedio de dicha columna, que en efecto tenemos. Se mueve el dato individual, pero no se mueve el promedio. Y nuevamente tenemos que hacerlo para todos los datos de la columna. Y lo mismo para el resto de las columnas. Ahora bien, la fórmula nos dice otra cosa y es que debemos sumar la columna. Resaltamos y simplemente es igual a suma. Sumamos los resultados y arrastramos. Ahora el siguiente paso es obtener la suma de cuadrados de los tratamientos. La suma de cuadrado interna, que va a ser igual a la suma de cuadrados de cada columna. Como tenemos un sigma que va desde K1 hasta Késimo, significa que debemos sumar una fila, que es esta fila resaltada, por cierto. Entonces eso va a ser igual a la suma de esta fila de acá. Lo siguiente es la suma de cuadrados entre datos, que va a ser igual a la suma de cuadrados total, dato que tenemos, menos la suma de cuadrado interna, dato que tenemos. Va a ser igual a total menos interno. Copiamos el formato. Ok. Ahora procedemos a sacar la varianza, la primer varianza, de hecho, que vamos a necesitar, la suma de la varianza entre los tratamientos, la cual va a ser igual a la suma de cuadrados entre dividido los grados de libertad entre. Le damos formato. Ahora vamos con la varianza interna. Y dicha varianza se va a obtener como resultado de la división entre la suma de cuadrados interna dividido los grados de libertad internos, 81,8.
Y finalmente podemos calcular nuestro f experimental. Que de hecho es más conveniente escribirlo cerca de donde colocamos nuestro f de la tabla. Bien, entonces el f calculado se obtiene dividiendo la varianza entre datos dividido la varianza interdatos y obtenemos un valor de 15,4. Entonces, debido a que el f calculado es mucho mayor que el f de la tabla, vamos a rechazar la hipótesis nula, lo cual implica que existen diferencias significativas no aplicables a la aleatoriedad del muestreo entre cada uno de los tratamientos entre los datos. Es decir, los tratamientos, talleres en clase, tareas y participación dan notas diferentes. Bien, esta fue la ANOVA de un solo factor. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.